Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestros primeros temas de bioquímica del sistema genitourinario y en esta ocasión vamos a comenzar con la filtración glomerular y los túbulos renales. Primero, para comenzar a determinar algunos aspectos bioquímicos importantes en nuestra nefrona, debemos de revisar primero la barrera de filtración glomerular, cómo está constituida y qué principios bioquímicos la rigen. Primero, nuestra barrera de filtración glomerular pues consta de una capa de células endoteliales que reviste los vasos sanguíneos glomerulares, más aparte una lámina basal y unas células epiteliales especializadas que se conocen como podocitos con sus respectivos pedicelos. En esta parte podemos hacer una revisión más específica de esos tres componentes importantes de la barrera de filtración glomerular. Y primero, podemos ver un detalle aquí importante sobre estas células endoteliales que poseen unas fenestraciones que son básicamente sitios por los cuales se puede filtrar cierto tipo de sustancias que tienen cierta longitud o cierto tamaño específico de molécula. Más aparte después, nuestra membrana basal o lámina basal va a ser otro complemento muy importante para permitir o para rechazar algunas sustancias para su filtración. Y por último, los podocitos también van a estar entremezclados y formando parte de nuestra barrera de filtración glomerular. Ahora bien, la filtración glomerular va a depender de la superficie de filtración, que básicamente está dado por nuestros capilares glomerulares de toda esta zona y también de la permeabilidad de la barrera. La permeabilidad de la barrera de filtración glomerular pues va a tener ciertas características físicas y químicas que van a determinar su funcionamiento tan peculiar. Como componentes importantes de nuestra barrera de filtración glomerular, vamos a ver que el componente fundamental de esta membrana basal, de la cual les hablaba anteriormente, va a ser un colágeno de tipo 4. Este colágeno de tipo 4 va a formar un entramado de filamentos que va a formar una capacidad de elasticidad y resistencia a la presión hidrostática que es fundamental precisamente para permitir el paso de sustancias sin sufrir daño por la carga excesiva de presión que se tiene por aquí. Aquí estaremos manejando unas presiones de 45 o 50 milímetros de mercurio aproximadamente de presión hidrostática, lo cual pues debe ser resistido de manera eficiente. La membrana, aparte, posee algunas proteínas como la meionina, fibronectina y proteoglucanos, y estos últimos de hecho son bastante importantes porque aquí contenemos a unos grupos de paransulfato, son ciertos glucosaminoglucanos que están básicamente cargados de manera negativa, tienen una carga negativa que van a formar una barrera electrostática para las proteínas filtradas desde el plasma. Y eso va a ser algo bastante importante porque aquí en este sitio no deberemos de dejar pasar a las proteínas con facilidad. Realmente hasta las proteínas más pequeñas como la mioglobina, ahorita vamos a ver, deberán de ser rechazadas porque si no eso puede lesionar a nuestra nefrona. Bueno, ahora que estoy hablando un poco sobre la presión hidrostática, esta depende básicamente de la llegada de sangre. Nosotros a través de nuestra arteria renal vamos a recibir una presión y una resistencia de nuestros vasos sanguíneos que puede estar con vasodilatación o vasoconstricción, y eso va a determinar con qué fuerza va a llegar nuestra sangre, nuestro líquido a nuestro glomérulo. Y entonces pues eso va a ser muy importante para determinar qué tantas sustancias se pueden filtrar más fácilmente o menos fácilmente. Y bueno, básicamente aquí entonces estamos formando ciertos principios muy importantes, como por ejemplo la determinación del flujo sanguíneo renal. Este flujo sanguíneo renal representa la cantidad de sangre que está llegando a sus dos riñones en aproximadamente un minuto.
de tiempo. Se ha calculado que este flujo sanguíneo renal es un 20% de nuestro gasto cardíaco, lo cual refleja que si aproximadamente tenemos unos 5 litros de gasto cardíaco total, 1 litro aproximadamente de sangre está llegando por minuto a sus 2 riñones. Les tocará de 500 mililitros a cada riñón entonces. Y entonces pues es una cantidad de sangre bastante grande para un tejido tan pequeño. Realmente, bueno, los riñones no son muy grandes. Y eso pues genera que este sitio, al recibir presiones tan grandes sobre sus capilares, pues deba de tener un diseño muy especializado para resistir tanta presión. Aquí vamos a filtrar por algunos cálculos un aproximado de 180 litros de líquido por día, y eso debe de ser resistido de manera eficiente. Claro, no va a orinar nuestro paciente 180 litros de líquido por día. El 99% de este líquido filtrado a través del glomérulo después va a ser reabsorbido en el resto de la nefrona. Y eso pues es algo muy importante para el funcionamiento renal. Y aquí precisamente en esta imagen les voy a ilustrar cómo la presión que está llegando a nuestros capilares glomerulares va a ser regulada de diversas formas. Primero, se supone que en nuestro flujo sanguíneo renal, que estamos recibiendo tanta sangre, vamos a generar una cierta presión de líquido. Eso se conoce como presión hidrostática del capilar glomerular, que va a estar alrededor de los 45-50 milímetros de mercurio. En este caso, para esta imagen, se nos ilustra una presión de 60 milímetros de mercurio, la cual todavía es adecuada, y vamos a ver cómo esta presión realmente debe de ser mediada o regulada de cierta manera para que no llegue como tal ya a nuestra nefrona con ese grado de presión, porque si no se van a dañar los túbulos contorneados, y eso vamos a ver cómo va a ocurrir. Primero, ¿por qué nuestra presión final en el túbulo contorneado proximal, por ejemplo, que ya empieza por aquí, ya no es de 60 milímetros de mercurio, sino solamente de 10 milímetros de mercurio? Fíjense bien qué es lo que está pasando. Primero, hay que considerar que nuestro glomérulo no dejó pasar proteínas, ¿cierto? Eso nos involucra que nuestra proteína que venía aquí desde la arteriola aferente no se filtró a través de nuestros capilares, se quedó ahí atorada, por así decirlo, o bueno, se regresa a la sangre desde la arteriola aferente, después se va a pasar a la eferente, y estas proteínas van a ejercer cierta capacidad de atracción de líquido, o una cierta presión que se va a conocer como presión oncótica del capilar glomerular. Fíjense bien cómo funciona esto. La proteína que no se filtró, es decir, que no pasó por aquí, imagínense que aquí esto fueran proteínas que sí se hubieran filtrado. Estas proteínas normalmente lo que hacen es jalar agua, pero esta agua que jalan normalmente pues puede ser interpretado como una presión de líquido, ¿vale? Como si fuera una presión hidrostática. De hecho, algunos autores también conocen esta presión oncótica como presión coloidosmótica o presión hidrostática coloidal, etcétera, etcétera, porque a final de cuentas estas proteínas lo que hacen es jalar agua. Lo normal es que aquí precisamente no exista una cantidad importante de proteínas que pasen hacia el túbulo contorneado proximal, sino que las proteínas se queden por acá, ¿vale? Y entonces estas proteínas que estamos teniendo en este lado de los capilares van a jalar una cantidad de agua importante, y eso ejerce una nueva presión de aproximadamente, ¿cuánto? 32 milímetros de mercurio. Fíjense bien. Entonces, lo que deben de hacer sobre estos cálculos es restar sus 60 milímetros de mercurio con los cuales llegó la presión
total de líquido a través del glomérulo por la arteriola aferente con los 32 milímetros de mercurio que genera la presión oncótica de las proteínas, porque van en sentido contrario estas presiones. La presión hidrostática va, digamos, hacia acá abajo y la presión oncótica va en el sentido contrario, va hacia arriba, donde está el recorrido hacia la arteriola eferente para formarse posteriormente. Entonces restamos 60 menos 32, pero también hay una nueva consideración que deberemos de tomar en cuenta para dar esta presión neta de filtración de solamente 10 milímetros de mercurio. ¿Cuál va a ser esta? Ya una vez que ustedes filtraron sustancias a través de estos capilares glomerulares, ustedes van a pasar a un sitio muy importante que es la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman precisamente también es un sitio que ejerce una presión de líquido, porque bueno, ya esta cápsula que está por aquí, generalmente pues no tiene mecanismos de transporte o alguna sustancia importante que maneje cambios de presión, pero eso sí, está muy cerquita de ¿quién? Del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal ahora sí está generando cambios de presión hidrostática bastante importantes en este sitio. ¿Por qué? Porque se están dando procesos de reabsorción tubular, se están dando procesos de secreción tubular, etcétera, etcétera. Y en específico esa secreción tubular, que es de dejar pasar sustancias que vienen de la sangre hacia la luz tubular, pues está generándose una nueva presión, una cantidad de líquido importante va a ejercer presión de 18 milímetros de mercurio que estamos viendo por aquí, pero precisamente en sentido contrario a lo que era la presión hidrostática también que traíamos del capilar glomerular. Entonces, ¿qué deberemos de hacer para el cálculo final? Pues a nuestros 60 milímetros de mercurio de la presión hidrostática del capilar glomerular le estamos restando los 32 milímetros de mercurio de la presión oncótica que ya habíamos determinado anteriormente, menos los 18 milímetros de mercurio de presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces eso ahora sí nos da una presión neta de filtración de solo 10 milímetros de mercurio, lo cual es lo más adecuado para que nuestras porciones de la nefrona que continúan este recorrido no sufran algún daño específico, porque hay partes, por ejemplo, de la médula renal que son bastante sensibles a los cambios de presión. Entonces, en algunas bibliografías van a encontrar algunos cambios en estos valores, ¿vale? Como les decía, en ocasiones hay valores de 45 milímetros de mercurio sobre la presión hidrostática del capilar glomerular, lo cual es bastante normal, pero para esta imagen, pues es bastante práctico el entender qué determina precisamente esa filtración y la presión final de filtración. Eso sí, un detalle, en esta imagen hubo un pequeño error en esta flechita que puede llegar a confundirlos. Esta es la presión oncótica del capilar glomerular. Debería de tener un flujo invertido a lo que es la presión hidrostática del capilar glomerular. Es decir, que si la flechita de la presión hidrostática del capilar glomerular ve hacia abajo, esta debió de haber visto hacia arriba. ¿Vale? Bueno, esto sobre los principios de la filtración glomerular, pues es lo básico y lo que nos va a ayudar a entender otros temas más adelante. Bien, ahora, hay otra situación que hay que considerar, bastante importante por aquí, que va a ser qué tipo de sustancias se filtran fácilmente a través de nuestro glomérulo. Ya habíamos hablado de las fenestraciones en la capa endotelial y aparte los espacios que se generan por nuestros pedicelos de nuestros podocitos. Todo esto va a generar un tipo de tamiz que filtra agua y moléculas pequeñas, es decir, que deja pasar estas sustancias. Pero ya como tal la filtración de moléculas más grandes va a estar limitada por diversos aspectos como el tamaño de las moléculas,
la estructura de esas sustancias que estén llegando por acá y aparte su carga eléctrica. Fíjense bien. Por ejemplo, a un pH de 7.4, que es el promedio normal de nuestro organismo, la mayor parte de las proteínas plasmáticas están cargadas negativamente, al igual que la barrera de filtración. Y entonces, esto, como sabemos, nos va a generar una lucha de cargas eléctricas. Y entonces, una carga negativa que se superpone o bueno está cerca de otra carga negativa que nos genera una repulsión de sustancias, una repulsión de estas cargas, y eso explica el por qué las proteínas no pasan fácilmente la barrera de filtración glomerular. Esta barrera electrostática es bastante importante porque no nos interesa filtrar proteínas por aquí. Y bueno, realmente no es tan difícil saber cómo es que nuestras proteínas están cargadas eléctricamente de forma negativa. De hecho, desde que recordamos que una composición importante de nuestros aminoácidos que forman a estas proteínas es contener un grupo carboxilo. Este es el carboxilo como normalmente lo conocemos, pero este grupo carboxilo en nuestro pH sanguíneo de 7.4 precisamente no está así realmente completo, por así decirlo, la estructura molecular, sino que este grupo funcional, carboxilo, lo vamos a encontrar de la siguiente manera: un carbono, un oxígeno, otro oxígeno, y el hidrógeno lo perdemos, ¿vale? Ese hidrógeno no está presente para formarse grupo carboxilo, sigue siendo grupo carboxilo como tal, pero por nuestro pH, este grupo carboxilo no puede tener esos hidrogeniones, o ese hidrógeno que lo compone finalmente, y solamente queda como un carbono y dos oxígenos, y eso nos va a dar una carga negativa, ¿vale? Es mucho oxígeno, estas son sustancias electronegativas, los oxígenos. Y entonces, pues al haber muchas proteínas con esos grupos carboxilos en carga negativa, pues básicamente estas sustancias, cuando anden pasando por aquí, por los capilares glomerulares, van a ser rechazadas muy fácilmente. Incluso uno de los principios también para establecer si una sustancia va a pasar o no a través del glomérulo es ver el tamaño de la partícula o su peso molecular. La mioglobina, por ejemplo, que es prácticamente pequeñita, tiene un peso molecular de aproximadamente 17 kilodaltons. Se supondría que por ese peso molecular puede pasar a través del glomérulo, pero eso sí, por el pH que manejamos de 7.4, esta mioglobina está cargada negativamente y casi se impide por completo esa filtración de mioglobinas. Y también, por ejemplo, nuestra albúmina, tan importante, tan abundante en la sangre, esta es de mayor tamaño, ya es de 69 kilodaltons, ya por ese peso molecular, pues ya es muy difícil que pase, y todavía le vamos a añadir el efecto de la carga negativa que posee, que va a ser rechazada por nuestra barrera de filtración glomerular. Esta albúmina, prácticamente casi el 100% de ella, no se va a filtrar a través del glomérulo, no va a pasar al túbulo contorneado distal, y es por estos principios. Fíjense bien, aquí les voy a poner en esta tabla cómo se da esa permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular, y vean cómo ciertas sustancias, o por su peso molecular, o por su radio efectivo, o por sus características electrostáticas, pueden pasar o fácilmente o no pueden pasar a través del glomérulo. Fíjense bien, el agua sabemos que atraviesa nuestros capilares glomerulares sin ningún problema, porque en primer lugar el agua es una sustancia neutra, no tiene una carga específica, y además tiene un peso molecular de solamente 18, con un radio efectivo de 0.15,
nanómetros aproximadamente. Y esto nos genera, fíjense, la siguiente relación, una concentración relativa en el ultrafiltrado de 1. Eso quiere decir que, por así decirlo, una molécula de agua está del lado del capilar del glomérulo y esa misma molécula de agua, ¿vale? Va a pasar a través de los capilares para llegar a nuestra cápsula de Bowman. Es decir, es una relación de 1 a 1. Toda el agua se filtra. Ahora bien, el sodio, por su parte, tiene un peso molecular de 23 y esto también se va a apoyar para su paso a través del glomérulo porque poseemos un radio efectivo de 0.10 para dejar pasar esta sustancia. Nos va a dar también una relación de 1 a 1 para el paso de sodio. Bien, aquí podría surgir una pequeña interrogante sobre que si el sodio se pegará al paransulfato que les mencionaba anteriormente de carga negativa, y esto pues realmente no es posible, no es factible, porque básicamente el sodio está llegando con una presión bastante fuerte. Acuérdense que traemos una fuerza de 60 milímetros de mercurio de presión hidrostática y no nos da tiempo para que el sodio esté teniendo digamos, una atracción molecular suficiente con ese paransulfato, y lo único que pasa es que ese sodio se filtra a través del glomérulo y pues bueno, por eso tiene esa relación de 1 a 1. Va a pasar lo mismo básicamente con los demás iones, potasio, cloro, ahí independientemente de su carga, pues por el tamaño de las partículas, pues estas pasan fácilmente y gracias a esa presión hidrostática que también manejamos bastante alta, no hay ningún problema para que esto pase. Fíjense, la urea, que es un componente urinario bastante importante, el por qué llega tan fácilmente a formar parte importante de la orina es porque se tiene un peso molecular de 60 con un radio efectivo de 0.16, casi es del tamaño de una molécula de agua. Además también es una sustancia neutra y como entonces encontraremos su concentración relativa en el ultrafiltrado glomerular, pues igual con una relación de 1 a 1. Ahora fíjense, otra sustancia muy importante, la glucosa. La glucosa tiene un peso molecular de 180 y un radio efectivo de 0.33. Ya es más grandecita, pero aún así, a través de nuestro glomérulo puede pasar sin ningún problema. De hecho, se sabe que aproximadamente sustancias que tengan un tamaño de partícula de aproximadamente 2 nanómetros casi no tienen problema para atravesar el glomérulo. Entonces, con 0.33 de radio efectivo, la glucosa se filtra al 100%, es decir, tenemos una relación de 1 a 1 sobre la cantidad de glucosa que llega al capilar glomerular con la cantidad de glucosa que termina estando en la cápsula de Bowman. Y bueno, eso lo deberemos de recordar posteriormente para saber que la glucosa después debe de ser reabsorbida de manera muy importante porque no deberemos de tener cantidades significativas de glucosa en la orina posteriormente. Ahora, aquí viene una sustancia interesante, la inulina. Esto se utiliza como una prueba de funcionamiento renal. Después cuando en fisiología nos toque revisar parte de las pruebas de funcionamiento renal, la revisión del aclaramiento de creatinina para el funcionamiento renal, la inulina también fue una sustancia que se estudió para determinar cómo está funcionando el riñón de algún paciente. Y esta sustancia pues es bastante efectiva para estudiar el funcionamiento renal porque es una sustancia que pues por su tamaño, por su peso molecular y su concentración relativa en el ultrafiltrado es casi perfecta para determinar si esta sustancia, eh, todo lo que está en la sangre y en relación con lo que se filtre, pues nos ayude a ver si ese glomérulo o ese riñón en general está funcionando bien. Ahora, ya comenzamos aquí en esta región a revisar a las proteínas. La primera, la más pequeñita, que era la mioglobina, que les mencionaba anteriormente, les decía, tiene un peso aproximado de 17 kilodaltons y un radio efectivo de 1.88 nanómetros.
Entonces fíjense bien, les decía que básicamente una partícula de 2 nanómetros de diámetro no tendría tanto problema para filtrarse. Por eso es que si ustedes por alguna razón tuvieran mioglobina ahí en esos capilares glomerulares, realmente gran parte de esa mioglobina pudiera ser filtrada. Fíjense, tiene una relación de 0.75 de paso de esa mioglobina. No pasó el 100%, solamente un 75% de ella, por así decirlo. Y esto responde a que, pues, bueno, por la gran presión hidrostática que vamos trayendo, por el tamaño de esta partícula que es suficiente para que pueda atravesar nuestras fenestras, pedicelos y todo lo demás, pues realmente pues deberemos de tratar de que mejor no exista mioglobina circulando en sangre y eso pues depende de pues, ciertos factores como por ejemplo pues el encontrar mioglobina en la sangre puede ser señal de que hubo un traumatismo musculoesquelético muy importante, se rompieron fibras musculares, se generó rhabdomiólisis y ese rompimiento de fibras musculares pues dejó parte del contenido de la fibra, como esas mioglobinas, ya circulando en sangre y eso después puede generar problemas renales, o sea, un traumatismo muscular bastante importante, después les puede generar hasta una insuficiencia renal aguda. Entonces por eso es muy importante saber estos principios sobre el paso de sustancias a través del glomérulo. Ahora bien, comencemos con otras proteínas importantes en la sangre, como lo son la hemoglobina y la albúmina. Y estas dos ya prácticamente no deben de pasar nuestro glomérulo. ¿Por qué? Porque, fíjense, ya el radio efectivo de una hemoglobina anda en 3.25 nanómetros. Su relación o concentración relativa en el ultrafiltrado es de 0.03, o sea, es súper rarísimo que pase una molécula de hemoglobina a través de nuestro ultrafiltrado. Y pues bueno, este peso molecular tan grande de 68 kilodaltons, pues bueno, también explica el por qué esta sustancia no pasa. Luego está cargada también negativamente por todo lo que habíamos revisado anteriormente. Y no se diga, pues la albúmina de 69 kilodaltons y con radio efectivo de 3.55 nanómetros, pues tampoco se filtra efectivamente. Ahora bien, eh, ya que dejamos pasar sustancias a través del glomérulo, pues lo que estamos haciendo básicamente es formar nuestros primeros elementos de la orina, ¿vale? Pero bien, a final de cuentas, la orina que ya vemos físicamente es el resultado de varios cálculos, o bueno, de las siguientes consideraciones. Lo primero es que traemos un ultrafiltrado glomerular que se va a someter a cambios de composición y cantidad debido a procesos de reabsorción y secreción que van a estar mediados por sus túbulos renales. Si se acuerdan, les mencionaba que nuestro glomérulo está dejando pasar un total de 180 litros de líquido por día. Ese es nuestro ultrafiltrado glomerular total, por así decirlo. ¿Vale? Que básicamente también ustedes pueden definir el ultrafiltrado glomerular como el paso de sustancias desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Y eso pues es una cantidad bastante grande de sustancias, o bueno, de líquido, que es de 180 litros por día. Nuestra orina final que vamos a tener aquí es entonces ya un resultado de la filtración glomerular, pero que le deberemos de restar los siguientes elementos, que van a ser la reabsorción tubular, es decir, esto va en el sentido contrario. Cuando de la sangre traíamos sustancias y que pasaron a través del glomérulo, ahora ya en sus túbulos contorneados, esos componentes que venían de la sangre van a ser reabsorbidos en un gran porcentaje, ¿vale? Les decía que aproximadamente el 99% de lo que se filtra termina siendo reabsorbido. Y eso sí, también hay que considerar que tras generar una reabsorción de ciertas sustancias, también de vez en cuando por los mecanismos de transporte pasivo y activo, deberemos de tener forzosamente secreciones tubulares o a veces también cuando eliminamos algunos fármacos, es importante considerar la secreción tubular que ahora va a generar que haya una nueva adquisición de sustancias
hacia la luz tubular. Y esto entonces pues ya teniendo sustancias en la luz tubular, ¿qué es lo que estamos haciendo? Formando más orina. Entonces para el cálculo de la orina final, ¿qué vamos a tener en consideración? La orina final es el resultado de la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. Y eso ahora sí nos va a decir que pues un paciente adulto va a tener una orina final de aproximadamente 1.5 litros por día, lo cual es bastante normal. Ahora, eh, si se fijan, dada esa ultrafiltración glomerular tan grande, deberemos de tener un funcionamiento de la reabsorción tubular bastante eficiente. Y de hecho deberemos de revisar de manera específica los mecanismos de reabsorción tubular para ver cómo esos 180 litros de sustancias que se filtraron terminaron prácticamente siendo reabsorbidos con gran eficacia. Pues bueno, las sustancias reabsorbidas van a llegar al intersticio a través de la vía transcelular o paracelular. Fíjense bien, la reabsorción transcelular implica el paso de las sustancias a través de dos membranas que son diferentes y básicamente son de dos tipos, la membrana apical y la vasolateral. Fíjense, la membrana que está viendo hacia la luz tubular, ¿vale? Es esta, la membrana apical, o sea, toda esta superficie que estamos viendo por aquí es nuestra primera membrana. Esta membrana apical, pues, como lo menciona aquí, es muy diferente a la otra que ya se considera desde acá hasta acá como membrana vasolateral, es decir, es la parte basal, la parte contraria a la apical, más aparte a los laditos de nuestra membrana. Ahí ya tenemos otros transportadores, otras sustancias, y entonces toda sustancia que quiera utilizar una vía transcelular deberá de ser primero pasada por algún transportador específico en el lado apical de la membrana, pero ya para salir hacia el intersticio, que ya va a ser el sitio que está en comunicación con la sangre, ¿vale? Esto ya se va a reabsorber hacia el torrente sanguíneo sistémico. Realmente, pues ya no va a ser igual el transportador que tuvimos aquí en la membrana apical que el transportador que tendremos aquí en la membrana vasolateral. Entonces, fíjense bien, una sustancia que quiera pasar por la vía transcelular, pues requiere básicamente de dos transportadores diferentes entre sí, ¿vale? Uno de la membrana apical y otro de la membrana vasolateral. Pero también gozamos de tener una reabsorción conocida como paracelular. Y aquí las sustancias solamente deben de atravesar el sitio de las uniones intercelulares que estamos viendo por aquí, por ejemplo. Aquí hay unas pequeñas uniones que están separando y dejando firmemente unidas a nuestras células del epitelio tubular, pero que por suerte nos pueden dejar pasar ciertas sustancias, por eso aquí vemos algunas flechitas de la vía paracelular, ya sea en sentido de sacar una sustancia hacia la luz tubular, es decir, hacia secreción tubular, o una sustancia para reabsorción tubular, y es decir, que se va hacia el intersticio. Esta no necesita de transportadores, esta vía paracelular, es decir, que no veremos alguna bomba de sodio y potasio TPasa por ahí, o algún transportador de membrana. No, 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 solamente la sustancia va a atravesar a través de ese espacio intercelular, ¿vale? Con ciertas, digamos, medidas, pero que vamos a ir revisando gradualmente. Ahora bien, nuestra reabsorción tubular también debe de considerar lo siguiente. Como la vía que más utilizamos es la transcelular, pues tenemos que revisar de manera específica los transportes y transportadores necesarios para que esta vía transcelular sea muy efectiva. Por ejemplo, tenemos transportes pasivos o activos que dependen, por su definición, de ciertos principios.
Como por ejemplo un transporte pasivo no requiere un aporte de energía y las sustancias transportadas realmente pues están siguiendo su gradiente electroquímico. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo ustedes van a dejar pasar una sustancia de un lugar donde exista su mayor concentración hacia el lugar que tiene menor concentración, ¿vale? Entonces, en ese paso de sustancias por transporte pasivo, pues no se tiene que gastar energía, básicamente. Ahora, la mayoría de las moléculas que estén pasando gracias a un transporte pasivo, realmente pues sí necesitan un poco de ayuda por nuestras proteínas facilitadoras o transportadores que pueden ser de varios tipos. Pueden tener poros, canales o transportadores. Fíjense bien, y de hecho hay que tener mucho cuidado con el uso de estos términos. Por ejemplo, los poros generalmente son utilizados o son denominados cuando nosotros dejamos pasar agua de manera intencionada a través de la membrana, que pues bueno, ustedes saben que la membrana es lipídica, es una bicapa de fosfolípidos que no debe de dejar pasar tan fácilmente a moléculas de agua. Y entonces, ¿qué hacemos? Para que pase agua, mejor le dejamos un transportador específico para esas moléculas de agua que en nuestra nefrona, pues estos poros son conocidos en general como acuaporinas. Ahí sí, a estos transportadores se les llama así como poros, porque fíjense, los canales como tal, aunque de manera regular en algunas bibliografías se usa de manera indiscriminada este término. Canal generalmente es un transportador, pero de sustancias con carga. Por ejemplo, lo más común es que los canales sean para iones, ¿vale? Canales iónicos. Entonces, pues nuestros poros no son un tipo de canal como tal, porque pues el poro funciona pues a veces pues dejando pasar estas sustancias como el agua, que pues no tiene carga, ¿vale? Es una sustancia hidrofílica que pasó a través de una membrana hidrofóbica. Y además, por ejemplo, también algunos poros de membranas simplemente dejan pasar sustancias nada más considerando el tamaño de la partícula, sin considerar si tienen carga positiva o negativa. Si caben a través del poro, pues pasan y ya. Y ya en general transportadores, pues eso sí puede ser utilizado para todo tipo de proteína facilitadora, pero en general, por ejemplo, los transportadores de sustancias orgánicas, como por ejemplo, pues un transportador para glucosa o algo así, pues es lo más adecuado denominarlo así. Por ejemplo, el GLUT es un tipo de glucotransportador o transportador de glucosa y es por eso que aquí deberemos de hacer más fácil de entender todo esto para la reabsorción tubular. Ahora, por su parte, el transporte activo ya es muy diferente al pasivo porque aquí sí se va a gastar energía y básicamente este transporte es uno de los más importantes porque va a ser muy útil para movilizar sustancias en ausencia de ellas en algún lado de la membrana o que van incluso en contra del gradiente electroquímico, ¿vale? Este es un principio básico que se revisa desde que ustedes llevan bioquímica general, en el cual un transporte activo se considera que va o en contra de un gradiente de concentración, es decir, que si normalmente el sodio, que tiene grandes concentraciones afuera de la célula, normalmente lo deberíamos de haber pasado hacia adentro de la célula por transporte pasivo, aquí va al revés, es decir, que en un transporte activo para sodio, nuestro sodio sale hacia el sitio de mayor concentración, entonces vamos en contra del gradiente electroquímico. O también un transporte activo se considera como aquel que crea el gradiente electroquímico. Es decir, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio TPasa es la que garantiza de que precisamente nuestro catión extracelular más importante pues sea el sodio, porque siempre se está sacando a través de esta bomba 3 moléculas de sodio hacia el espacio extracelular en intercambio con 2 potasios hacia el espacio intracelular, ¿vale? Y entonces ese transporte activo puede tener esas intenciones, o ir en contra del gradiente de concentración
o digamos, a favor de la creación de un gradiente electroquímico, ¿vale? Porque lo normal es que tengamos sodio en grandes cantidades afuera y potasio en grandes cantidades adentro de la célula. Ahora, van a existir dos tipos de transporte activo, eso sí, el primario y el secundario. El primario se estudia muy fácilmente cuando estamos revisando a nuestra bomba de sodio y potasio TPASA. Y esta bomba de sodio y potasio TPASA, ¿vale? Es el mejor ejemplo para entender los transportes activos primarios, porque en esos transportes activos primarios utilizan bombas. Las bombas lo que hacen es gastar energía en forma de ATP de manera directa y eso es algo que caracteriza a nuestro transporte activo primario de un transporte activo secundario. En el transporte activo secundario no se gasta ATP en la molécula transportadora. De hecho, el transporte activo secundario aquí en sistema renal es bastante peculiar. En este tipo de transporte interactúan en ocasiones una o dos o más sustancias a través de esa proteína transportadora que estemos utilizando. Una de las sustancias se puede desplazar en favor de su gradiente electroquímico. Fíjense, a pesar de que lo principal de un transporte activo pues es a veces modificar estos gradientes, para un transporte activo secundario se tiene la posibilidad de que una de las sustancias se pueda mover en favor de su gradiente y a veces otra de las sustancias se está moviendo en contra de su gradiente. Y esto pues fundamenta el por qué no necesitamos utilizar ATP en esa molécula transportadora. Y además, todo esto depende de cómo estamos moviendo las cargas a través de la membrana. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, las proteínas que llevan a cabo este tipo de transporte son de tres tipos, básicamente. Bueno, varía dependiendo de la bibliografía que estén revisando. Pero por ejemplo, tenemos uniportadores o uniporters. Estos dejan pasar una sola sustancia hacia un lado de la membrana, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Los cotransportadores dejan pasar dos sustancias, pero hacia el mismo lado de la membrana. Es decir, dos sustancias o van para adentro o dos sustancias van para afuera. Y están también los contratransportadores, que estos básicamente dejan pasar una o más sustancias hacia adentro en intercambio con una o más sustancias hacia afuera. O sea, tienen el paso de sustancias hacia los dos lados. Y fíjense bien, aquí en esta imagen vamos a comenzar a entender un poquito más el transporte activo primario y secundario. Fíjense, en la parte superior estamos viendo lo siguiente. Este es un ejemplo de bomba de sodio potasio TPASA. Fíjense bien. Normalmente, ¿dónde es mayor la cantidad de sodio en nuestro organismo? En el espacio extracelular, ¿vale? Este es el lado intracelular. Fíjense cómo el sodio, que de por sí ya tiene grandes cantidades ahí en el espacio extracelular, se está moviendo gracias a esta bomba de adentro hacia afuera. Y esto que se está viendo por aquí, este engranaje extra que tienen por acá, es el ATP que se va a gastar y se va a convertir en ADP más fosfato. Y esta energía generada en este transportador permite que este sodio pueda irse en contra de gradiente de concentración porque no es, digamos, normal para un transporte de membrana hacer esto. Debemos de gastar ATP. Y fíjense, el potasio que normalmente también tiene grandes cantidades en el interior de las células se está moviendo de afuera hacia adentro, constituyendo ese paso de sustancias en contra de gradiente de concentración. Ahora fíjense bien, para el transporte activo secundario, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, primero, el transporte activo secundario también se denominó así porque básicamente para que exista él necesita primero existir un transporte activo primario, ¿vale? Y ya después del transporte activo primario sí se puede generar un transporte activo secundario. ¿Cómo va a pasar esto? Fíjense bien.
¿Qué es esto que tenemos aquí? Una bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio, potasio, ATPasa en cuanto a cambios del potencial de membrana? Fíjense bien, está moviendo tres partículas de sodio hacia el exterior, ¿vale? Tres sodios que tienen carga positiva hacia el exterior en intercambio con solo dos potasios hacia el interior. ¿Qué quiere decir? Que le estamos quitando más cargas positivas a nuestra célula de las que está realmente ganando con esta bomba. Entonces, ¿eso qué nos va a generar? Que en nuestra célula generemos un cierto grado de carga negativa en el interior, ¿vale? O sea, es como si nos fuéramos haciendo cada vez un poquito más negativos gracias a esta bomba de sodio, potasio, TPasa. Fíjense, si estoy quitando tres cargas positivas, es como si dijera menos 3. Y estoy ganando dos cargas positivas, que es un 2, ¿vale? Hacemos la cuenta, menos 3 más 2 es igual a menos 1, ¿vale? Por eso nos quedamos adentro con una carga negativa neta, que fíjense, eso va a ser el principio para generar el transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque ahora en este transportador, que fíjense, en primer lugar, no tiene sitio donde gastar ATP, ¿vale? No se ve como aquí este otro engranaje, que sería un sitio donde pegar ATP, gastarlo y generar energía. No, 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 aquí ya no es necesario gastar energía. ¿Por qué? Porque fíjense, este uniportador de sodio que se está viendo aquí, ¿vale? Esta cosita de acá, realmente ¿cómo funciona? Pues si su célula ya tenía una carga negativa, ¿vale? Un menos 1, ¿vale? Eso genera una cierta atracción de cargas positivas que estén en el exterior, por ejemplo, en este caso de la luz tubular. De esta luz tubular, pues que viene cierta cantidad importante de sodio en ella, pues va a ser atraída a este sitio que ya está electronegativo por nuestra bomba de sodio, potasio, TPasa, y entonces sin necesidad de gasto de energía, el sodio puede entrar sin mayor problema. Ahora, conociendo esto, pues de hecho, pues podemos hacer varias facilidades de paso de sustancias con muchas intenciones, ¿vale? Y eso pues nos genera gran beneficio para la reabsorción tubular. Fíjense, aquí este transportador que estamos viendo en esta parte de la membrana, que es el lado apical, ahora, es un tipo de transportador que conocemos normalmente como SGLT1. Este SGLT1 es un transportador de sodio, glucosa, eh, nos va a permitir, fíjense, un tipo de transporte activo secundario, ¿vale? Que funciona de la siguiente manera. Para que este funcione, ¿qué es lo primero que debemos de tener? Bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿vale? Esta ya nos generó la carga de menos 1, ¿verdad? Y ahora el sodio que está entrando gracias a este importador de sodio glucosa, nos va a permitir que esa carga de menos 1 se contrarreste con este más 1 que trae el sodio, ¿vale? Y sin gasto de energía, pues están aprovechando y metiendo sodio a la célula, pero también pueden agarrar y tomar a otra sustancia, por ejemplo en este caso una sustancia orgánica, que es la glucosa, que por suerte no tiene carga. Ahí no importa que entre una glucosa junto con el sodio porque no va a modificar en nada la carga, tiene cero, ¿vale? Lo que importaba era que movieran el sodio, pero como este importador es un tipo de cotransportador, es un tipo de transporte activo secundario que deja pasar a dos sustancias hacia un mismo lado de la célula, ¿vale? Es un tipo de symport, ¿vale? También así se les conoce a los cotransportadores. Y aquí están aprovechando esa fuerza electroquímica generada por nuestro transporte activo primario y así facilitamos que hasta este tipo de sustancias orgánicas sin carga, ¿vale? Que normalmente no deberían de haber atravesado la membrana apical, ahora sí lo puedan hacer porque pues tienen a un apoyo de estos transportes activos secundarios, ¿vale?
Y entonces esa es la forma en la que vamos funcionando. También puede pasar que, pues, si están metiendo una carga positiva, puedan sacar otra carga positiva a través del transportador activo secundario. Y, por ejemplo, aquí existe un antiportador de sodio hidrogeniones, ¿vale? Que va a ser ahorita muy importante para la regulación ácido-base. Y esto se favoreció su existencia porque, pues bueno, el gradiente de sodio que acaba de generarse, ¿vale? Hacia el interior permite que, pues, si entra una carga positiva a un lado de la membrana, ¿vale? También puede salir una carga positiva hacia el otro lado, bueno, hacia el lado contrario de la membrana. Y entonces esto es lo que fundamenta transportes activos primarios y secundarios, ¿vale? Ahora, en el túbulo proximal vamos a comenzar a ver los primeros transportes, los primeros transportadores y vamos a ver cuál es su importancia. Bueno, el epitelio del túbulo proximal tiene una capacidad extraordinaria de reabsorción en virtud de la abundante cantidad de mitocondrias y gran producción de ATP, además de la expresión abundante de bombas de sodio y potasio ATPasa. Y estas, eso sí, recuerden muy bien que nuestras bombas de sodio y potasio ATPasa las vamos a localizar únicamente en los lados vasolaterales de la membrana o en sus membranas vasolaterales. Y bueno, en esta parte de la nefrona se reabsorbe un aproximado de 65% del sodio total que se terminó filtrando, es decir, que era parte de ultrafiltrado glomerular, más aparte también el 65% de agua. Es una cantidad extremadamente grande de reabsorción. Y es el sitio donde también debe de ocurrir la reabsorción tan importante del 100% de la glucosa y de los aminoácidos que hayan llegado a formar parte de este ultrafiltrado glomerular. Además, también se va a absorber la mayor parte de los iones de bicarbonato y de fósforo, así como de ácido úrico y algunas proteínas pequeñas que se nos hayan pasado, ¿vale? Como por ejemplo, si llegó a atravesar alguna mioglobina por acá, puede ser reabsorbida gracias a nuestro túbulo proximal, ¿vale? Fíjense bien qué es lo que está pasando en este túbulo proximal. Nuestro túbulo proximal tiene una serie de simportadores, ¿vale? Antiportadores, uniportadores muy amplios, ¿vale? Muy interesantes que vamos a empezar a analizar de la siguiente manera. Primero, de este lado, que es el lado de la luz tubular, ¿vale? Tenemos a nuestros transportes activos secundarios, básicamente. Del otro lado están generándose sus transportes activos primarios, como la bomba de sodio, potasio, TPasa. También hay algunos transportes activos secundarios, como este movimiento de potasio que está por aquí. Pero bueno, fíjense bien. Primero, para que exista este transporte activo secundario de sodio con glucosa, por ejemplo, o dice aquí sodio fosfato, lo que debemos de hacer es lo siguiente. Primero, generar el movimiento de iones gracias a nuestra bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿verdad? Que nos dejaba la carga negativa. Fíjense, aquí se está viendo esa carga negativa en el interior y está más positivo afuera. Y entonces se permite que el sodio entre e incluso acompañado de otra sustancia, ¿vale? Si no, también puede pasar que hayan antiportadores, por ejemplo, este de sodio hidrogeniones es muy importante, o incluso de manera simple, aquí hay un uniportador de sodio que pues justifica el que nuestra bomba de sodio y potasio TPasa, que pues obviamente no es una sola bomba de sodio y potasio TPasa, hay un montón de estas, ¿vale? Pues están generando la fuerza electroquímica para que pues, una molécula de sodio del lado apical pueda entrar sin ningún problema, ¿vale? Ahora bien, los mecanismos de reabsorción en el túbulo proximal de hecho son tan especializados que hasta hay diferencias entre la primera y la segunda mitad del túbulo sobre qué sustancias se reabsorben principalmente. En la primera mitad del túbulo proximal, la mayor parte del sodio se reabsorbe por cotransporte acoplado ya sea con glucosa o con aminoácidos, ¿vale?
Y esto, gracias a que teníamos en esa parte, pues también bombas de sodio y potasio ATPasa que nos dan el gradiente electroquímico del sodio que necesitamos aquí como energía. En la segunda mitad del túbulo proximal, la cantidad de glucosa y aminoácidos ya prácticamente ha desaparecido y aquí nos vamos a dedicar a otras cosas. Aquí la mayor parte de la reabsorción del sodio que vamos a tener, ¿vale? Se va a realizar pero ahora con otras sustancias. Ahora se hace junto con cloro o podemos ver lo siguiente, puede haber un transporte acoplado con hidrogeniones o un transporte de tipo antiportador entre cloro y bicarbonato. Vamos a verlo a continuación. Fíjense, estas son las diferencias, digamos, químicas sobre los transportes en la primera mitad y la segunda mitad del túbulo contornado proximal. Que lo que hacemos aquí en la primera mitad casi son puros importadores, ¿vale? Los que estamos teniendo, ¿vale? Es un tipo de transporte activo secundario de tipo Symport, ¿vale? O cotransportadores. Está el cotransportador de sodio y glucosa, ¿vale? Está el cotransportador de sodio aminoácidos, ¿vale? Y aparte está un poquito de reabsorción por vía paracelular de cloro, ¿vale? Pues respondiendo a las cargas que estemos generando a través de la membrana, pues se puede facilitar el paso de estas sustancias. Ahora, ya en la segunda mitad, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, se va a reabsorber sodio, ¿vale? Pero en intercambio con hidrogeniones. Es decir, que en la segunda mitad tenemos antiportadores, ¿vale? Y, por ejemplo, también puede suceder lo siguiente. Como están generando cambios, digamos, electropositivos en esta zona por la entrada de sodio, ¿vale? Que pueden generar como compensación por otros transportadores secundarios, el que entren también cargas negativas, ¿vale? Y bueno, fíjense, esta entrada de un ion positivo permite la entrada de este ion negativo, ¿vale? Que es el cloro en este caso, pero estas cargas se vuelven a regular, ¿vale? Porque nuestro bicarbonato, en cambio, va a irse hacia la luz tubular, ¿vale? Por medio de este antiportador. A final de cuentas, tanto este antiportador de sodio hidrogeniones como este antiportador de clorobicarbonato son transportadores conocidos como transportadores electroneutros porque nos dejan una carga total de cero tras el paso de sus sustancias. A final de cuentas, o sea, meten una carga positiva pero sacan una positiva. Es más 1 menos 1, 0. Menos 1 más 1, etcétera, etcétera. Entonces, estos transportadores electroneutros, ¿vale? Pues pueden estar así funcionando y funcionando y funcionando sin mayor problema porque no le ocasionan ningún problema a la carga de membrana. Y entonces esta segunda mitad, ¿vale? Es muy importante, de hecho, de manera básica, gracias a su capacidad de regulación ácido. Bien, como les mencionaba, nuestra segunda mitad del túbulo contornado proximal tiene una característica muy importante sobre la relación con la regulación ácido-base. Vamos a ver por qué. Porque bueno, una de las grandes intenciones de este sitio es generar, ¿vale?, una reabsorción muy importante de bicarbonato hacia la sangre y eso pues de hecho hace que nosotros tengamos un pH un tanto alcalino en nuestra sangre de 7.4 porque esto debe de ocurrir de manera muy eficiente, el regresar bicarbonato hacia la sangre, al torrente sanguíneo sistémico. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que debe de pasar es que ese bicarbonato, ¿vale? De hecho terminó llegando hasta el filtrado glomerular, ¿vale? Aquí lo estamos encontrando, ¿vale? Y esto pues viene desde que la sangre que se traía de la arteriola aferente pasó al glomérulo y terminó llegando hasta la luz tubular. Aunque bueno, también este bicarbonato pudo haberse originado de este antiportador de clorobicarbonato. El hecho es de que ya tengamos ahí bicarbonato disponible en la luz tubular. Este bicarbonato debe de reaccionar con hidrogenión en esa misma luz tubular.
Pero vean esto, este hidrogenión, ¿vale? Esta carga positiva que tenemos aquí, ¿de dónde vino? De este transportador que está por acá, que de hecho, ¿cuál puede ser? Ah, pues el más común para generar esto es el antiportador de sodio hidrogeniones que ya les había comentado anteriormente. Mete una carga positiva y saca una carga positiva. Se mete el sodio, sale el hidrogenión. Es el que permite que precisamente podemos hacer las siguientes reacciones químicas, ¿vale? Aquí no se vio en la imagen de manera eficiente qué es lo que está pasando, pero sabemos que esta salida de hidrógeno, ¿de dónde viene? Pues generalmente de este antiportador de sodio hidrogenión. Bueno, el hecho es de que ya tienen disponible bicarbonato e hidrogenión ahí en la luz tubular. Estas dos sustancias pueden reaccionar, ¿vale? Van a formar una sustancia que es un tanto inestable, que es el ácido carbónico, el H12O3, ¿vale? Lo consideramos como inestable porque básicamente tras cierto tiempo esta sustancia se cinde, es decir, se rompe y forma nuevas moléculas, ¿vale? Sin necesidad de gasto de energía, sin acción enzimática, ¿vale? Simplemente el ácido carbónico eh, se va a convertir sin mayor problema en una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. Fíjense, cuando normalmente pues, lo que formó este ácido carbónico eran dos sustancias electroquímicas importantes, una de carga negativa y otra positiva, ¿vale? Este ácido carbónico terminó dando origen a dos sustancias neutras, ¿vale? Una molécula de agua que no tiene carga y una molécula de dióxido de carbono que tampoco tiene carga, ¿vale? Ahora, aquí en esta imagen también no se ve específicamente cómo es que va a atravesar el agua o el dióxido de carbono a través de la membrana. Pero bueno, vamos a explicarlo. El agua, nuestro túbulo contorneado proximal, va a pasar por medio de dos mecanismos. El primero es, por ejemplo, cuando ustedes dejan pasar sodio a través de la membrana, ¿vale? O cualquier sustancia iónica, el sodio siempre está rodeado de moléculas de agua, ¿vale? Es como si fuera aquí una esferita de este ion cubierto con agua. Y entonces, cuando reabsorben sodio de manera obligada, tienen que reabsorber agua, ¿vale? Esa es una forma muy común para que ustedes obtengan agua disponible aquí para las células tubulares renales. Pero si no, también se sabe que en el túbulo contorneado proximal hay acuaporinas, ¿vale? Principalmente acuaporinas de tipo 2 que son susceptibles de tener modificación de su acción gracias a la vasopresina, después lo vamos a mencionar, ¿vale? Y entonces estas acuaporinas pues sí, dejan pasar directamente agua hacia el interior de la célula tubular renal del túbulo contorneado proximal. El hecho es de que ya tienen agua aquí disponible. Ahora, el dióxido de carbono, por su parte, es muy diferente. El dióxido de carbono es un gas, ¿vale? Y por simplemente tener esta característica, ¿vale? Al igual que el óxido nítrico, el oxígeno, etcétera, etcétera, estas sustancias atraviesan la bicapa de fosfolípidos sin necesidad de ocupar ningún transportador, ¿vale? Y eso pues es algo bastante eficiente, ¿vale? Ya ahora sí, entonces aquí tienen dióxido de carbono, agua, que ahora deberán de reaccionar en el interior de la célula tubular renal, donde ahora tienen anhidrasa carbónica, una enzima muy importante para catalizar la siguiente reacción. Fíjense bien. La anhidrasa carbónica va a combinar agua y dióxido de carbono, que normalmente pues no se combinan, no reaccionan entre sí, ¿vale? Para formar esta sustancia que es el ácido carbónico, pero sí tuvimos que ocupar esta enzima específica para generar esta conversión, ¿vale? Y esta anhidrasa carbónica, que es principalmente la anhidrasa carbónica de tipo 2, ya nos dio origen a un ácido carbónico, ¿vale? Que como decíamos anteriormente, este ácido carbónico, ¿qué característica tiene? Que es un tanto inestable y vuelve a generar a los iones que conocíamos anteriormente, a un hidrogenión por un lado y a un bicarbonato por el otro. ¿Se acuerdan que les decía? El bicarbonato debe de ahora ser reabsorbido hacia el plasma peritubular. Esto va a regresar a la sangre, al torrente sanguíneo sistémico, y eso va a seguir garantizando
que pues tengamos un pH alcalino en la sangre, que andemos en 7.4, porque siempre deberá de haber buena cantidad de bicarbonato disponible. No se debió de haber llevado este bicarbonato de manera muy importante hasta la orina final. No, no, no. Sino que se debe de reabsorber, ¿vale? Y para lograr eso, fíjense todo lo que se tuvo que hacer, ¿vale? Toda la vuelta de reacciones, ¿vale? Necesarias para generar esta regulación ácido-base por control renal, ¿vale? Ahora bien, eh, vamos a pasar a otra parte de la nefrona, muy interesante, que es el asa de Henle, ¿vale? Ahora, el asa de Henle se encarga de la reabsorción de unos 15 hasta 20% del filtrado glomerular, ¿vale? Una cantidad bastante considerable, aunque bueno, no tan grande como la del túbulo contorno proximal. Esta asa de Henle tiene una peculiaridad, se divide en diversas porciones, como por ejemplo, asa descendente delgada, asa ascendente delgada y asa ascendente gruesa. O sea, digamos, físicamente tiene esas tres divisiones. Aunque digamos de manera fácil, con simplemente entender que hay una parte delgada y una gruesa, ¿vale? Es lo que nos diferencia más sobre nuestras capacidades de transporte. Y bueno, a final de cuentas, esta asa de Henle es una estructura fundamental para la concentración o la dilución de orina, lo cual es su mayor aporte para el funcionamiento renal, ¿vale? Posteriormente en fisiología se hablará sobre el mecanismo regulador de contracorriente o multiplicador de contracorriente, y el cual precisamente se fundamenta con la disposición química y biológica de nuestra asa de Henle. Ahorita vamos a ver unos pequeños principios sobre esto, pero vamos a ver qué es lo que pasa en cada porción. En general, como les decía, dividiendo al asa en una parte delgada y una gruesa, en el asa delgada de Henle hay una característica. Tenemos células epiteliales muy delgadas, son epitelio plano simple, las cuales carecen de mitocondrias. Eso va a representar un metabolismo poco activo. Esta porción de la nefrona es solamente muy permeable al agua debido a la intensa expresión de aquaporina 1. O sea, aquí de manera automática lo único que se hace es reabsorber, reabsorber y reabsorber agua, ¿vale? Esta aquaporina 1, ¿vale? Está dejando reabsorber agua sin mayor problema. Y de hecho es tanta la importancia de la reabsorción de agua aquí que el asa delgada de Henle se encarga de 20% del agua reabsorbida a lo largo de la nefrona. Ya habíamos reabsorbido 65% del agua en el túbulo contorno proximal. Aquí le agregamos otro 20% de reabsorción, ¿vale? Algo bastante importante. Ahora bien, el asa ascendente gruesa tiene un cambio conformacional y bioquímico bastante considerable en comparación con la parte delgada. Aquí las células pues ya poseen una notable cantidad de mitocondria, ya son células más grandecitas, ¿vale? Y aquí entonces se expresa una actividad metabólica bastante importante. Y bueno, esta importancia del asa gruesa se da porque tenemos una absorción, una reabsorción importante de sodio, de cloro y de potasio. Básicamente en este sitio tenemos la capacidad de reabsorber hasta el 25% respectivo de cada uno de estos iones. Además, en este punto ya se pueden reabsorber cantidades considerables de calcio y de magnesio por regular las cargas de membrana que se están modificando gracias al transporte de estas sustancias, del sodio, del cloro y del potasio. Entonces, fíjense, a final de cuentas, nuestra asa delgada de Henle, ¿vale? Se diferenció mucho de nuestra asa gruesa de Henle por los tipos de transporte que tienen. En la delgada se transporta agua, mientras que en esta asa gruesa se transportan iones. Fíjense, en nuestra asa gruesa, que es lo que estamos viendo aquí, de Henle, estamos viendo un transporte específico de sal, ¿vale? De sodio, de cloro, de potasio, que va a ser llevado a cabo de la siguiente manera. Fíjense, aquí va a existir un cotransportador de sodio, potasio, cloro, ¿vale?
este transportador de sodio, potasio y cloro, ¿vale? Que de hecho funciona de la siguiente manera. Meten una carga positiva del sodio, una carga positiva de potasio, son dos cargas positivas entonces, ¿vale? Más dos. Pero a la vez meten dos cargas positivas de cloro, ¿vale? Este cotransportador de sodio, potasio, dos cloros, ¿vale? Metió dos cargas positivas y dos cargas negativas. Es decir, que este es un transporte activo secundario que utilizó un transportador electroneutro, o sea, más 2 menos 2 nos dejó en cero, ¿vale? Y esto va a ser muy importante porque, bueno, gracias a que estamos permitiendo una entrada de potasio en contra de su gradiente de concentración, ¿vale? Pueden generar un transporte de reciclaje de potasio, ¿vale? Aquí, en este sitio, para que pues también generemos pues parte de este transporte de membrana, ¿vale? Son cargas positivas que están entrando, una positiva que va saliendo. Y fíjense, esta salida de potasio, ¿vale? Que respondió a que pues un potasio entró, ¿vale? Este potasio puede volver a salir sin mayor problema a través de este uniportador. Y fíjense que nos está generando un voltaje de tipo positivo, por así decirlo, está muy cargado positivo aquí en la luz tubular, mientras que aquí el lado vasolateral de nuestra membrana o todo este sitio, ¿vale? Como está, pues está un tanto negativo. Y entonces, este sitio que está más negativo, pues puede atraer a sustancias positivas, a cationes, por ejemplo, como algunas moléculas de sodio, algunas de calcio o incluso magnesio. Estos son cationes muy importantes que ¿por qué pasaron a través de la vía paracelular? Porque simplemente se está quedando más negativo el interior en comparación con con la luz tubular. Y entonces esta fuerza electroquímica que estamos generando de potasio que se regresó a la luz tubular, ¿vale? Y que está negativizando un tanto a mi célula, ¿vale? A final de cuentas generó que un poco de calcio, un poco de magnesio se terminen reabsorbiendo en el asa de Henle. Es hasta este sitio donde comienza a ser efectiva la absorción de estos cationes que no habíamos visto antes, que era el calcio y el magnesio. Entonces es una porción de la nefrona bastante interesante. Esta asa de Henle en su porción gruesa. Eso recuérdenlo muy bien, ¿vale? Esta es la parte gruesa. Y a final de cuentas, como estamos viendo que cada parte del asa de Henle tuvieron diferencias abismales sobre sus transportes, la reabsorción de sodio en el asa se da en mayor parte que en la reabsorción de agua, esto hablando sobre la parte gruesa del asa de Henle, y esto se da porque la membrana apical de la rama ascendente no tiene acuaporinas, ¿vale? Y sí, eso sí, tiene transportadores de sodio, potasio, dos cloros, pero le falta reabsorber agua. Esta diferencia entre que, por ejemplo, de un lado del asa de Henle, ¿vale? Que podríamos ver así, por ejemplo, esta es la parte descendente del asa de Henle, esta es la ascendente y gruesa, ¿vale? Por este lado sí tenemos acuaporinas, ¿vale? Y de este lado ya no tenemos acuaporinas, ¿vale? Un lado sí reabsorbe eficientemente agua, el otro lado no reabsorbe eficientemente agua. Esta independencia entre el movimiento de sodio y de agua, ¿vale? Es una parte esencial para que después establezcamos el mecanismo de contracorriente, ¿vale? O sea, un lado de nuestra nefrona, ¿vale? Se va haciendo más hipertónico conforme avanza este recorrido y el otro lado, por el contrario, ¿vale? Como lo dice aquí, va en contra de la corriente, ¿vale? Se está haciendo más hipotónico conforme va avanzando. Eso lo veremos posteriormente en fisiología, ¿vale? Pero desde este momento pues se comienzan a entender parte de sus fundamentos. Ahora, vamos a pasar al túbulo distal. El túbulo distal se encarga de la reabsorción de 5 a 10% del sodio y cloro filtrados, ¿vale? Una cantidad pequeñita, pero que es bastante importante. La principal reabsorción de estas sustancias, ¿vale? Se genera mediante un cotransportador de sodio-cloro, ¿vale? Que pues precisamente por esta denominación en algunas bibliografías lo encuentran como transportador NCC, ¿vale? N de sodio,
C de cloro y C de cotransportador, ¿vale? Cotransportador de sodio-cloro. Este cotransportador de sodio-cloro, ¿vale? Está ligado a la reabsorción de calcio en el túbulo distal de la siguiente manera, fíjense bien. Primero, nuestro transporte activo secundario, acuérdense que parte desde que exista este transporte activo primario, ¿vale? En este túbulo distal, bueno, hay gran cantidad de bombas de sodio de potasio TPasa, ¿vale? Como se están quedando muy negativos adentro, ¿vale? Terminamos con una carga de -1 gracias a esta bomba de sodio de potasio TPasa. ¿Qué pueden hacer? Permitir la entrada de sodio. Pero aquí este transportador de sodio se acompaña de la entrada de cloro, ¿vale? Para que termine siendo un transportador de tipo electroneutro, ¿vale? Y bueno, como precisamente terminó siendo un transportador electroneutro, aquí lo que estamos ocupando, ¿vale? O sea, nos dejó una carga neta de 0, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? A final de cuentas, ¿cómo sigue el voltaje de membrana de nuestra célula? Sigue siendo un tanto negativo, ¿vale? O sea, nos quedamos con ese -1. ¿Qué tenemos que hacer para compensar que nuestra célula no quede con ese -1? Ah, pues entonces aquí ya puede empezar a funcionar un nuevo tipo de transporte específico para calcio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay uniportadores de calcio de manera directa. Esto va a meter una carga positiva. Esto ya regula, ¿verdad? La carga. Un -1 más 1 y ya volvió a la normalidad la célula. Aunque también, fíjense, tenemos algunas proteínas fijadoras de calcio dependientes de vitamina D. Esto es bastante importante precisamente en esta bioquímica del sistema genitourinario, porque después vamos a hablar más sobre esto de la vitamina D. La vitamina D lo que está favoreciendo como mecanismo de acción de ella es generar reabsorción de calcio en el túbulo distal. Y esto se generó porque, pues bueno, tenemos la fuerza electroquímica para atraer cargas positivas hacia el interior de la célula, ¿vale? Y bueno, cuando se expresa la vitamina D aquí adentro de la célula, ¿vale? Que esta vitamina es liposoluble, llega aquí al núcleo, ¿vale? Desencadena una cascada de señalizaciones intracelulares para que se sinteticen a estos transportadores, un transportador de calcio dependiente de vitamina D. O sea, este no se expresa hasta que no haya vitamina D en esta celulita, pero bueno, este calcio se puede reabsorber hacia la sangre de manera muy eficiente gracias a que existe esta vitamina D que permita hacer todo esto, ¿vale? Entonces, así se explica el cómo reabsorbemos calcio, ¿vale? Hacia nuestro túbulo distal. Bueno, ya después que metimos calcio por esta o esta otra vía, ¿vale? Adentro de la celulita tenemos dos posibilidades para dejar que el calcio ahora sí llegue hasta la sangre. Este es, acuérdense, su lado vasolateral, ¿vale? Donde ya estamos en continuación con la sangre. Tienen bombas de calcio ATPasa, ¿vale? Y estas que van en contra de gradiente de concentración es una forma de sacar el calcio, ¿vale? Como están precisamente sacando una carga positiva, ¿vale? Muy importante. Tienen que, por otro lado, hacer transportes activos secundarios, ¿vale? Que compensen esto. Y, por ejemplo, aquí hay un intercambiador o un antiportador de sodio-calcio, ¿vale? Que mete 3 sodios hacia adentro, ¿vale? Y mete un calcio, saca un calcio hacia el intersticio, ¿vale? Y entonces por medio de este intercambiador de sodio-calcio o por medio de esta bomba de calcio ATPasa son los medios por los cuales van a terminar regresando calcio hacia la sangre. Ahora, por último, vamos a revisar al túbulo colector. En el túbulo colector vamos a ver circunstancias muy peculiares debido a los tipos de células que tenemos aquí. Tenemos dos tipos de células, las células principales y las intercaladas, y cada una con funciones distintivas sobre los transportes que sabe hacer cada una de ellas. Las células principales son, pues de hecho, las más abundantes y se encargan en particular de la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Fíjense bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La reabsorción de sodio se lleva a cabo de una forma directa, por así decirlo,
por nuestro canal epitelial de sodio, ¿vale? Le ponen algunos como ENA, ¿vale? Canal epitelial de sodio, ¿vale? Esto significará sodio. Y este canal epitelial de sodio funciona de la siguiente manera, ¿vale? Es un uniportador, ¿vale? De sodio. ¿Cómo puede funcionar esto? Bueno, perdón por esta imagen, pero está al revés. Pequeño detalle, el sodio, acuérdense que va hacia afuera, ¿verdad? 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. Acuérdense que esto nos da una carga de -1. Eso permite que se atraigan las cargas positivas hacia adentro de esta célula. Desde la luz tubular entra sodio, ¿vale? Para regular esa carga, ¿vale? De +1. ¿Vale? Aunque aquí, como precisamente, pues al ladito de este canal de sodio hay un canal de potasio, ¿vale? Pues se detecta que si entra una carga positiva, debe de salir una carga positiva. Entonces aquí, a la vez de que se aprovecha para absorber sodio, ¿vale? También se empieza a excretar potasio, ¿vale? Ahora, estos canales de sodio se expresan más fácilmente en presencia de aldosterona. Eso después va a ser muy importante a nivel hormonal. La aldosterona, pues entonces lo que está generando es lo siguiente. Se favorece una reabsorción de sodio muy importante, esto se va a regresar hacia la sangre, mientras que también se favorece de manera obligada, ¿vale? O por los transportadores que tienen aquí, una secreción de potasio. Eso para ir entendiendo de una vez cómo tenemos un mecanismo de acción específico para la aldosterona en el túbulo colector. Ahora, hay unos detalles interesantes aquí que consideremos en el túbulo colector, porque, pues bueno, el túbulo colector abarca porciones de la nefrona que van desde la médula, renal hasta la corteza. Y en la médula renal, por ejemplo, el túbulo colector ejecuta otras dos funciones que no se desarrollan en la porción de la corteza, como por ejemplo la reabsorción de agua mediante la aquaporina 2, y de hecho por medio de esa misma aquaporina 2 se permite una reabsorción de urea, ¿vale? Lo cual puede ser importante precisamente para regular la tonicidad de aquí, de este sitio. Entonces, eso sigue siendo parte también del mecanismo de regulación de contracorriente, de la tonicidad y concentración y dilución urinarias, que posteriormente iremos viendo en fisiología. Pero bueno, en el túbulo colector, fíjense todas las capacidades hormonales que vamos a tener por aquí. Es bastante interesante este sitio, ¿vale? Para entenderlo, fíjense, vamos a comenzar primero con la expresión de la aldosterona. ¿La aldosterona qué es? Es una hormona de tipo esteroide, ¿vale? Y como bien recordarán, estos esteroides pueden atravesar la membrana plasmática. Va a encontrarse esta aldosterona con un receptor intracitoplasmático, ¿vale? No es un receptor de núcleo, ¿vale? Pero ya aquí adentro, este receptor va a hacer toda una cascada de señalizaciones intracelulares para que se exprese ¿a quién? Al canal epitelial de sodio, que necesitamos para que se reabsorba esta sustancia, ¿vale? Ahora bien, hay una hormona que también recibimos aquí en este túbulo colector, en estas células principales, que hace todo lo contrario a lo de la aldosterona. Aquí, en vez de permitir reabsorción de sodio, se tiene que inhibir esa reabsorción de sodio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta hormona es el péptido natriurético auricular, ¿vale? Por eso viene aquí como PNA, ¿vale? El péptido natriurético auricular, que es, tiene receptores de membrana aquí en esta célula, desencadena cascada de segundos mensajeros de la vía del GMP cíclico. Cuando aumenta el GMP cíclico, perdón, aquí en esta celulita, esto va a generar cambios sobre la expresión del canal epitelial de sodio, es decir, se expresa menos o no permite el paso del sodio a través de la membrana. Y es por eso que, como su nombre lo dice, de este péptido es natriurético. El sodio que normalmente se debió de haber reabsorbido aquí en esta zona, ¿vale? Se termina yendo a formar parte de la orina, ¿vale? Entonces, la natriuresis se refiere a que van a orinar más sodio gracias a ese péptido natriurético auricular.
¿vale? Acuérdense que viene del corazón, ¿vale? Y va a generar este efecto. Fíjense hasta dónde, hasta el túbulo colector, ¿vale? Ahora bien, otra hormona que va a ser también importante aquí en nuestra célula principal del túbulo colector es la vasopresina. Fíjense bien, la vasopresina va a encontrarse con receptores V2, ¿vale? De membrana que van a generar una vía de AMP cíclico, ¿vale? Acuérdense que se expresa la proteína quinasa A, ¿vale? Y esto va a fosforilar a varias proteínas. En este caso se fosforilan estas acuaporinas 2 que van siendo sintetizadas por este mecanismo de acción para que se peguen estas acuaporinas 2, ¿vale? Aquí en la membrana apical. Fíjense, esto es muy importante. La acuaporina 2 que estamos viendo aquí, ¿vale? Aquí está normalmente en una vesiculita, ¿vale? Y se va a llevar hasta la membrana, ¿vale? Es como si hicieran un pequeño tipo de exocitosis. Esta acuaporina 2, ¿vale? Solamente funciona en el lado apical, ¿vale? Perdón. En el lado apical de la membrana. Mientras que en la parte vasolateral, ustedes requieren de acuaporina de tipo 3 y de tipo 4 para que esta agua que acaban de meter por la acuaporina 2, ¿vale? Que se expresó gracias a quién? A nuestra vasopresina, termine regresando hacia la sangre de manera eficiente. Estas acuaporinas 3 y 4 no son inducibles por vasopresina, esas ya están, digamos, de manera establecida ahí en la membrana sin mayor problema, ¿vale? Y entonces todo esto es la regulación hormonal que se tiene en el túbulo colector, ¿vale? Y sus transportes que son bastante interesantes. Ahora, el otro tipo de células que vamos a tener aquí en el túbulo colector son las células intercaladas. Son menos abundantes y se ubican entre las principales, y estas se especializan en secretar iones de tipo hidrogeniones, y por lo tanto pues su importancia se da principalmente para la regulación ácido-base. Fíjense bien. Entonces, bueno, de hecho en este sitio, ¿vale? En las células intercaladas, básicamente está pasando prácticamente lo mismo que veíamos en el túbulo contornado proximal en su segunda mitad, ¿vale? Sobre que pues se van a excretar hidrogeniones, se debe de regresar bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasa algo muy similar, ¿vale? Para generar esa regulación ácido-base, aunque también aquí tenemos un poquito de participación de fosfatos y otras sustancias que vamos a ver más adelante con el equilibrio ácido-básico. Y bueno, ya como último elemento, ¿vale? Esta tablita va a ser bastante útil para ustedes en bioquímica del sistema genitourinario, porque aquí se recopilan las diferentes hormonas que tienen importancia sobre la regulación de la reabsorción tubular. Por ejemplo, aquí estamos viendo la aldosterona que acabamos de mencionar, que su principal participación o su principal acción se lleva a cabo en el túbulo colector. ¿Qué es lo que hace como efecto? Una reabsorción de sal, es decir, de sodio, ¿vale? Básicamente a eso se refiere, pero con un intercambio de secreción de potasio, o sea, excretamos potasio y reabsorbemos sodio, ¿vale? Más aparte también de manera alterna pueden generar una secreción de hidrogeniones, ¿vale? Todo esto generado por la aldosterona. Otro sitio donde puede actuar la aldosterona es en túbulo distal, pero bueno, generalmente donde tiene más acción es el túbulo colector. Fíjense, la angiotensina que vamos a hablar en el siguiente curso de fisiología de manera más importante, también se ha visto que tiene una pequeña capacidad de reabsorción tubular. Lo que hace es reabsorber un poco de sodio, principalmente en túbulo proximal y túbulo distal. Por su parte, vasopresina va a tener importancia para su acción en asa de Henle, túbulo colector. Faltaría aquí mencionar un poquito lo que les decía al inicio de la segunda porción del túbulo contornado proximal. También puede actuar un poco la vasopresina, ¿vale? Y fíjense lo que hace la vasopresina. En cantidades altas de vasopresina, de hecho, hasta se puede permitir una pequeña reabsorción de sodio. Aunque lo principal es que los receptores V2 para vasopresina, ¿vale? Que permiten la expresión de acuaporina 2, permiten la reabsorción de agua y de urea al mismo tiempo. Y por último, aquí la última hormona es el factor natriurético auricular, ¿vale? Que solamente actúa en el túbulo colector y lo que hace es todo lo contrario a las demás sustancias.
no permitir reabsorción de sodio, ¿vale? Y bueno, con esto acabamos nuestros primeros temas de filtración glomerular, funcionamiento de los túbulos renales y bueno, ya esto después lo continuaremos, ¿vale? Con más elementos sobre el equilibrio ácido básico, equilibrio hídrico, etcétera, etcétera, en nuestras siguientes clases. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Que tengan un buen día.